Bueno, muy bien, y cuando son exactamente las 9:06 vamos al encuentro del doctor Conrado Stoll, que tiene la generosidad de atendernos, médico neurólogo, fundador y director de Brain Salud, Medicina de Cerebro y Corazón, y que acaba de publicar ahí todavía olorcito, me parece a tinta, Marcos, un libro que se llama A mí no me va a pasar. Me pareció espectacular lo poco que pude ver, ¿no? Sobre el mismo. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Muy buen día, María Hermina, ¿cómo les va? Lo primero que le digo, porque usted en parte del libro menciona las horas que hay que dormir, ni demasiadas ni pocas. ¿Cómo hace para hacer tanto, incluido un libro? ¿Cómo hace? No, hago los deberes, María Hermina, ¿Ah? no es tanto, no exageremos. Hay A gente en el mundo, como fue Favaloro, como es Barenboim o Federer, o no sé, hay Sí. gente que Steve Jobs, que sí son especiales y únicos. Los demás, lo que tenemos que hacer es hacer los deberes todos los días, nada más. ¿Y qué Entonces, tenemos que hacer como deberes? hacer lo que uno tiene que hacer. El contador en Estados Unidos me decía, Conrado, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y bueno, yo tengo el trabajo de neurólogo en nuestro centro, tengo la unidad ACB en el Sanatorio Güemes, que estoy orgulloso porque para eso volví a la Argentina, Claro. y que es la primera, y no sé si no se debe ser la más grande de Latinoamérica, con 13 camas, donde solo hacemos ACB. Tengo un centro de genética y un centro de investigación para la industria farmacéutica de drogas nuevas experimentales, lo que se llaman ensayos clínicos. El COVID fue apasionante, y fue apasionante el sentir, la gente me lo ha hecho sentir, mis hijos siguen las redes sociales y me comentan que quizás ayudaba, y si había algún comentario negativo era excepcional, y mi hijo más chico me consuela diciéndome, papá, hasta Messi tiene haters. Claro. Y ya es familia, voy por Adversarios vendría a 7 ser, ¿no? entrevistas. Sí. Y el libro está escrito hace años, es lo que hago yo, es No a lo me que me diga. dedico, Ajá. y entonces este era el momento para cerrarlo. Ah, claro, de ahí de todo, porque, a ver, el libro que recomiendo enfáticamente, después voy a decir nuevamente, creo que es del Ateneo, ¿verdad, doctor? El Ateneo, Sí, el Ateneo. a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Porque es maravilloso la síntesis en donde el doctor ha tenido la delicadeza de enviarme sobre todo lo que contiene, pero bueno, algunos adelantos mencionados en cada página, y me causó mucha gracia y me encantó que usted lo cite a Rayuela, porque dice, a Cortázar, ¿no? Este libro se puede leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, donde quiera, porque bueno, uno va sobre lo que más le interesa. Doctor, por ejemplo, me parece que este libro además lo que trata es de pasar en limpio prácticas médicas que tal vez no sean las mejores, creencias ciudadanas que tal vez no sean las mejores. ¿Quiere que empecemos por el corazón? Lo que usted quiera, María Hermina. Bueno, ¿qué tenemos en cuanto a los chequeos médicos del corazón? ¿Cuáles son útiles y cuáles no? Primero, que obviamente, María Hermina, con humildad fue lo de Cortázar, no me comparo. Simplemente, no, pero está bueno eso. que un ensayo de 500 páginas no se lee de la 1 a la 500, la gente puede leer lo del sueño, lo del estrés, lo del ejercicio, lo de la nutrición, lo de la presión, lo del colesterol, lo que quieran, o lo que usted decía, en que hay una primera parte a modo de sinceramiento, o en corazón, quizá usted lo sabe mejor que yo, en que digo algo que hoy sale en una revista muy popular, digamos, de los fines de semana. No, pero dígala, nosotros no tenemos ese problema. Noticias. En Noticias pone de tapa algunos conceptos provocativos, de los cuales, a ver, no los llamemos provocativos, porque es información científica, es evidencia científica, que sorprendentemente nadie jamás menciona. Por supuesto que el arquitecto y usted, periodista, no tienen por qué saberlo, pero los médicos tendríamos que tener la obligación de decir estos dos temas. Número uno, los errores médicos causan más muertes que el cáncer o que la enfermedad cardíaca, que es la causa número 1 de muerte. O sea, son la principal causa de muerte en los Estados Unidos, que es un país con mucha autocrítica muchas veces, hicieron el estudio de saber cuál era la principal causa de muerte. Bueno, se debatían entre el ACV, el cáncer o el infarto de corazón. Bueno, en varios estudios terminaron confirmando que eran los errores médicos. Y lo otro es otra pregunta clave que se hicieron los daneses, que para mí tienen el mejor sistema de salud del mundo, con una historia clínica electrónica única, donde la reina Margarita va al mismo hospital que el señor que conduce el colectivo en Copenhague. Y en ese sistema de salud dijeron, estamos haciendo chequeos de salud, ¿serán útiles realmente tomar una persona sana y hacerle 3 horas de estudios? ¿Descubrimos cosas con que le salvamos la vida?
Entonces estudiaron cientos de miles de personas con chequeo de salud contra cientos de miles de personas que no tenían chequeo de salud. ¿Y qué diferencia de mortalidad encontraron en cáncer, en infarto o en cualquier tipo de muerte? Ninguna, cero, ninguna diferencia. Y es así como dijeron, no hacemos más chequeo de salud, y en Estados Unidos y Canadá dijeron, no hacemos más chequeo de salud. Ahora, una aclaración, termino con esto, una aclaración, cuidado para la audiencia. No estoy incluyendo la mamografía, bueno, eso el le iba a preguntar. La próstata y la colonoscopía. Eso es otra cosa separada, eso hay que hacerlo, claro. Pero todo lo demás que le hacen a la gente regularmente como indicación de prevención es inútil. Claro, pues claro, usted me leyó rápidamente el pensamiento, porque si no pensaba, bueno, si incluía o no lo que llamamos los estudios por los posibles cánceres ginecológicos, tanto en el hombre como en la mujer, y también usted suma, y esto lo subrayo, porque no está, me parece, lo suficientemente concientizado, los estudios por posibles cáncer de colon. Sí, cáncer de colon, de esa historia familiar a partir de los 40 años, después de los 50, pero de nuevo María Herminia aplica lo que hemos hablado. Hay que hacerlos, y lo puedo repetir de vuelta, hay que hacerlos. Ahora, que a la mayor parte de la gente le hacen hacer más colonoscopías de la que debería hacerse o más seguido, se las hacen hacer. Que el PSA, la próstata, hay algunos países que lo tratan de una forma muy especial, debido a que realmente cuando detectan después de los 70, 75 años, hace diferencia en la mortalidad de un hombre, también es cuestionable. Y la mamografía, a una infinidad de mujeres la someten a cirugías de algo que les encuentran para una biopsia, cuando en el mundo se sabe que hay lesiones en la mama que no hay que tocar, que no hace falta biopsiar, que es una biopsia, un estudio, una cosa invasiva más inútil. Entonces, bueno, al final del día lo que hay que hacer es conseguir un médico idóneo y honesto. Bueno, la combinación María Herminia. Claro, idoneidad y honestidad a veces atenta contra el negocio, que también es el de la salud. En la primera parte del libro, a modo de sinceramiento, empiezo diciendo, noticias, hoy no me acuerdo por escribir artículo de noticias, me pidieron que lo escribiera, empiezo diciendo que los intereses económicos de los pacientes y de los prestadores de los servicios de salud no están alineados. Claro. Doctor, también leí por allí, no nos vamos todavía del corazón, que muchas veces los stent no son necesarios. Yo a la audiencia le quiero aclarar que yo no arreglé ni hablé con usted nada, y usted evidentemente detecta lo más importante. Eso es más, le dije, lo único por WhatsApp que le dije al doctor, digo, doctor, porque usted imagina que llegan a nosotros, por suerte, gracias a Dios, un montón de material. Digo, doctor, no sabía que ya el libro estaba a la venta. Digo, doctor, avíseme, está a la venta porque lo quiero comprar, porque no tiene desperdicio, de verdad. Hay pocas cosas que me han atrapado como la síntesis que usted me envió. Le digo lo del stent. Sí. Hemos visto gente famosa de nuestro medio estar orgullosos en un programa de televisión diciendo, no, me pusieron 4 stents, 3 stents. En Estados Unidos hay un caso de un hombre con 60 stents. Upa. Bueno, hay que saber que la literatura científica también publicó no 1, no 2, 3 trabajos donde se ha visto que aun cuando en las coronarias haya enfermedad severa, o sea, tengan achicamiento severo, y la persona tenga dolor de pecho, parecería obvio, ¿no? Tengo dolor de pecho, me hacen un estudio, el médico me muestra que tengo achicadas las coronarias, hay que poner un stent. Bueno, lo que los estudios en el mundo desarrollado han mostrado es que el tratamiento con pastillas tiene el mismo beneficio que poner un stent, con la diferencia, 2 diferencias muy grandes. La primera, que poner un stent es un procedimiento invasivo que tiene riesgo. Y la segunda diferencia es que obviamente el ingreso económico, por citar a una persona para recetarle pastillas, es infinitamente menor que el altísimo costo de un stent, donde hay un enorme ingreso para la salud. Y de nuevo la aclaración, cuando alguien tiene un infarto de corazón, obvio que hay que poner un stent. Cuando el achicamiento de las arterias y el dolor de pecho por alguna razón tiene alguna característica especial, el cardiólogo idóneo y honesto, por supuesto que puede indicar un stent. Lo que yo estoy diciendo es que en muchísimos casos, con dolor de pecho y con arterias coronarias achicadas, no hay que poner. Y puedo ser más extremo. En la carótida, eso es a lo que yo me he dedicado 40 años de mi vida, me formé con la gente que escribió los primeros trabajos sobre la carótida en los años 60, en la carótida, más del 90% de los casos en que se abre una carótida en la Argentina con cirugía o con un stent, el paciente no ha tenido síntomas.
se la abren porque la encontraron achicada en un Doppler que le hicieron por chequeo, o porque se mareó, o porque se desmayó, cosa que no son síntomas de la carótida, y se la abren. Eso está mal. Las carótidas que no han dado síntomas, aunque estén 90% tapadas, no hay que abrirlas, se tratan con medicación. Y la respuesta final es, en Dinamarca, ¿a cuántas personas con una carótida tapada sin síntomas se la abren? ¿A cuántas? 0. Lo pongo también ahí. Claro, claro. Doctor, y ya que tocó de alguna manera nos estamos acercando con las carótidas al cerebro y a su especialidad, a esta clínica que vino a nuestro país, que volvió a nuestro país para tratar algo tan aparentemente común, ¿no? Como es el ACV. ¿Qué ponemos de mitos y realidades? Primero la introducción del cerebro. El cerebro es neurociencia. Claro. Y neurociencia es saber que los seres humanos negamos, somos enormes negadores, hacemos cosas que el cerebro funciona así, funciona en forma predictivamente irracional. Nosotros sabemos que la persona ante opciones toma la opción predictivamente irracional. Porque bueno, es así el cerebro como funciona y hay libros escritos sobre el tema. Lo que quiero decir es que todos los que estén escuchando, bueno, por suerte a mí me tratan bien o yo estoy bien tratado, bueno, que se lo cuestionen. Para eso escribo el libro. Son 40 años de experiencia, de escuchar pacientes y decir, la gente no sabe lo que debe saber, y la literatura que hay allá afuera, o con lo que lo bombardean en programas, en Netflix, en libros sobre nutrición, sobre ejercicio, generalmente no es la respuesta real. Entonces, primero tener en cuenta esa cosa de negación y preguntarse muy bien, porque acá está en juego la salud. Y de los mitos, María Herminia, en ACV es importante saber que no es que lo va a tener y el hito de corazón tampoco, es toda la misma de mi enfermedad, es la enfermedad de las arterias. La gente piensa en el stent, en la coronaria, no, son las arterias del cuerpo que se enferman porque se tapan progresivamente en la vida. Entonces dan infarto de corazón, ACV y pérdida de memoria. Las tres cosas son lo mismo. Usted trata las arterias y va a prevenir las tres. Pero la gente cree que el problema lo va a tener el señor obeso, que fuma 2 paquetes por día, que tiene diabetes y que el papá se le murió a los 40 años. Pero no es así. La mayor parte, el 85% de los casos de una ACV o de cualquier enfermedad vascular o de demencia, ocurre en personas con baja carga de riesgo. Es un concepto matemático. El que tiene mucho, obvio que tiene altísimo riesgo de tenerlo. Pero cuando usted ve que es la primera causa de muerte en el mundo, cuando de 60 millones de personas que mueren en el mundo por año, 20 millones mueren por las arterias, obviamente no pueden ser todos obesos, fumadores de 2 paquetes y con el papá que se murió joven. Claro. Obviamente pasa en la población general, y usted y yo hemos escuchado esa amiga o amigo de 50 años, flaco, que jugaba al tenis 3 veces por semana y un día se cayó muerto, inesperadamente. O el actor James Gandolfini, el de Los Soprano, claro, de los 53 años, estaba en Taormina por recibir un premio de cine y el hijo de 13 lo encontró muerto en el baño. O el banquero Emilio Botín, que estaba por inaugurar un Velázquez que había restaurado, y a los 78 años, impecable estaba el día anterior, se cayó muerto también. Y incluyo por último a mi abuelo Horacio Stoll, periodista de Clarín, corresponsal en Nueva York. Hemos hablado con su papá alguna vez sobre toda esa experiencia magnífica. Doctor, pero le hago esta pregunta. La edad de las arterias, entonces, ¿tiene que ver o no? Si uno es una persona grande, ¿tiene que ver con esto que usted está contando o no? ¿Cómo es el tema? Tiene todo que ver. Nosotros no importa cómo nos veamos por afuera. Usted la ve a Sharon Stone con 63 años, no se ve nada mal, ¿no es cierto? No. Bueno, tenía un aneurisma en el cerebro que un amigo, Randall Higashida, se lo tapó y no tuvo ninguna secuela, pero ella se ofreció sin cobrar a hacer un comercial que fue muy exitoso en Estados Unidos en contra del ACV, porque tenía ese aneurisma en el cerebro. Entonces, que las arterias estén tapadas o en mal estado no tiene nada que ver con la apariencia de una persona, que puede ser joven, lo que hoy en día es joven, 40, 50, 60, hasta 70 años diría que hoy es joven, y se puede ver muy bien y hacer ejercicio y tener las arterias 10, 20 o 30 años más grande que uno. Entonces, todo es la edad de las arterias, y la edad de las arterias se mide, un método que inventó un canadiense, viendo cuánta placa hay pegada en la pared, cuánta grasa hay pegada, y ahí termino con este mito. El mito es que la gente cree
que la arteria se tapa progresivamente y el día que se tapa uno tiene el infarto en el corazón o el ACV. No es así. Casi el 90% de las personas con un evento vascular, con un infarto en el corazón o en el cerebro, el día anterior, si se hubiesen hecho una ergometría, y atención de vuelta, la ergometría hay que hacerla a veces, pero no creer que porque una ergometría salga normal, una prueba de fuerza, una cámara gamma, porque salga normal no es una garantía contra infarto, porque en el 90% de los infartos, el día anterior la arteria no estaba tapada, tenía grasa, tenía caracú en la pared, ese caracú se rompe, forma un coágulo en el momento que tapa la arteria, y ahí ocurre el infarto. Entonces, ese es un mito importante. Que los estudios no muestren que mis arterias están tapadas, no quiere decir que no puedo tener un infarto esa misma tarde. Lo que hay que medir es cuánta grasa hay pegada en la pared de la arteria. Y esos son estudios que no son invasivos, doctor. Marcos Pereira lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Marcos? Muy buen día, por supuesto que no. Son estudios que se hacen con música de fondo, que lo que hace es un aparato especial, con un programa especial, escanear las arterias, y acá no estamos con la novelería de, soy un médico que traje un estudio nuevo en el 2000, o desde el 2008, estamos tratando de imponer esto, que lo inventa un canadiense, Valentin Fuster, el cardiólogo más reconocido del mundo de Nueva York, lo promueve y no entra en el sistema de salud para la prevención. ¿Por qué? ¿Por qué, Marcos? Porque no da plata. Claro. No es un estudio doctor, glamoroso. Perdón, ¿no? Hasta este momento, todo lo que hemos hablado, yo lo escuchaba y por otro lado mi cerebro pensaba, si podemos abaratar en estudios innecesarios, podemos dedicarnos a estos que son los esenciales. Pero María Herminia, la Argentina gasta el 9% del PBI en salud, que ahora es imposible saber cuánto es el 9% del PBI, pero en algún momento, hace pocos años, era 40.000 millones de dólares, María Herminia. El país gasta lo que gastan, la mayoría de los Unidos gasta el 17%, es un disparate, pero el 9% es un número lógico. Tendríamos que tener una muy buena salud, y no donde usted está ahí o donde yo estoy acá. En cualquier lugar del país tendría que haber buen acceso a salud con un 9% de PBI dedicado a la salud. Pero hay que mirar a Escandinavia, hay que mirar a Dinamarca, y hay que hacer solo lo que se deba hacer, no la inmensidad de estudios inútiles y los intermediarios que hay en nuestro sistema de salud. Esto no es un sistema de salud, no es sistema, no es de salud porque lo que se hace es tratar enfermedad, y no es sistema porque es algo tan fragmentado, tan tremendamente heterogéneo, que es imposible llamarlo sistema, con infinitos intermediarios que se quedan con dinero que podría ayudar a que las personas estén más sanas. Volvemos al principio de esta charla donde usted dice, no soy excepcional, hago solo lo que tengo que hacer, ¿no? Digo, como metáfora o no, como realidad para nuestro país, si cada uno hiciese solo lo que tiene que hacer, andaríamos muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero doctor, quiero demorarlo, si usted lo permite, un minutito más. La presión es otro tema. Es más, ¿cuánta gente, acá mi amigo levanta la mano, cuánta gente se ha comprado, no sé si es el caso de Marcos, un aparatito para medírselo en su casa? Y es así tan simple que uno puede saber qué le pasa. Usted ya me hizo que valga la pena haberlo escrito, le digo en serio, María Herminia. ¿Por qué? Porque me ha nombrado, si tenemos que resumir 500 páginas en 5 preguntas, usted me hizo las 5 preguntas. Bueno, y la última es esta, o la que sea es esta, no es el tema, no es un tema, es el tema, la presión arterial. Cuando uno ve cómo se relaciona la presión arterial con el infarto, que es causa de muerte, lo frecuente que es, todos los adultos terminamos siendo hipertensos. Las mujeres, 1 de cada 2 a los 55 años se hace hipertensa. Las mismas que tomaban remedios para subir la presión y se desmayaban por presión baja a los 20 años, se hacen hipertensas. Entonces es la causa de muerte más importante en el mundo, es silenciosa, y acá viene el remate. El remate es que 1 de cada 3 personas hipertensas no está diagnosticada, y el 80% de los tratados no están controlados. Y hay que comprarse el aparato, pero he publicado varios trabajos de hipertensión en el mundo, hice uno en 20.000 personas, en 700 lugares, donde vimos cómo las tomas que se hacía la gente o que conseguía la gente eran falsamente bajas. En 700 centros le tomamos la presión a la gente y estaban hipertensos, era un estudio de ACV, eran hipertensos, y le pedíamos a las personas que al mes se tomaran ellos, o le pidieran a su médico o a un enfermero o a la farmacia o a donde fuera, y nos mandaban el dato.
¿cómo puede ser que en 700 lugares del planeta, países diferentes, siempre las tomadas individualmente por la gente venían en un valor menor que el que tomábamos en el centro médico especializado? Y esto pasa en todo el planeta, no es un problema nuestro. Y los alemanes hicieron un estudio mejor, le dieron a 60 personas un tensiómetro, lo cuento en el libro, a 40, y le dijeron, tómese la presión, por favor, y anótela en un papel. A los 2 meses le sacaron el tensiómetro y el papel, pero los alemanes no le habían contado a los pacientes que el tensiómetro no solo tomaba la presión, sino que la guardaba en la memoria. Entonces, cuando compararon los números que el tensiómetro tenía guardado con lo que la gente había escrito en el papel, ¿qué encontraron? Que no coincidían. Que había personas que ni se habían tomado la presión y ponían un número normal en el papel. Y había otros que se la tomaban todas las veces que fuera necesario hasta que les daba normal, y ese era el número que ponían en el papel. De nuevo, la infinita capacidad de negación que tiene el cerebro y que acá mata a la gente. Doctor, y ahora sí, la última pregunta, que tiene que ver también, creo que empezamos hablando un poco de esto, sobre el sueño, pues yo le decía, ¿cómo hace usted? ¿Cuánto duerme para hacer todo esto, para dirigir, para estar informado, para escribir? ¿Cómo es la relación del sueño y la vida sana? Muchísima y absolutamente directa. No es solamente el poder constructivo y de reparación que tiene en el cerebro el dormir, y el apasionante trabajo de Freud sobre los sueños, que ahora ha cambiado y hay datos nuevos, pero es que es salud cardiovascular. No, yo no soy el ejemplo. Cuando hice la residencia también cuento una anécdota, lo poco que dormía. Yo trabajaba 120 horas semanales, o sea que prácticamente estaba de guardia un día sí, un día no, un día sí, un día no. La verdad que admito retrospectivamente que la pasé mal, y tuve un episodio de lo que se llama parálisis del sueño, que pasa cuando uno está privado de sueño, que es que un día me desperté en la ciudad de Pittsburgh, estaba de guardia, y estaba paralizado. O sea, estaba totalmente despierto y no podía mover un dedo. Y repentinamente, después de unos segundos, me empecé a mover. Era muy joven yo y no sabía algo que era de mi especialidad, que es que la parálisis del sueño es algo común, es algo benigno, le puede pasar a cualquiera y no hay que asustarse. Bueno, yo me asusté bastante. Pero esto está estudiado, y los canadienses lo estudiaron en 20 países, más de 20 países, y el número mágico es 7 a 8 horas. La gente que duerme menos de 6 horas por día, y acá viene lo interesante, o más de 9 por día, tiene un aumento del riesgo cardiovascular, un aumento de la muerte por enfermedad vascular. Entonces, el ideal es 7 u 8 por día, y hay otro estudio muy interesante que es que la función cognitiva durante el día, para el que duerme menos de 6 horas o más de 9, funciona mal. Y uno diría, no, pero con 9 estás bárbaro porque dormiste. No, las personas que duermen más de 9 horas también tienen un problema cognitivo de memoria, de atención, como el que durmió menos de 6. Por eso, en la aviación es tan estricto lo de los turnos para los pilotos, o en los médicos, ningún cirujano debería operar después de las 6 de la tarde, a menos que sea una emergencia. Claro, esto nos lo dijo en una de las tantas veces que tuvo la generosidad como hoy, de darnos todo este tiempo para conocer cosas tan importantes, y este libro que le agradezco en nombre de tantos, doctor, que se llama A mí no me va a pasar. Y creo que sí que nos pasa. Le agradezco a usted muchísimo el interés y espero que sea útil. Claro que sí. Doctor, un abrazo enorme. Gracias. Buen día, María Mía. Buen día. Bueno, otra faceta del doctor Conrado Stoll, siempre contribuyendo, ¿no?, con estas cosas que nos pasan, que es nada más ni nada menos que la vida sana, ¿o no?